Soy Eyaler Silvia, docente de la Cátedra de Fisiología Vegetal. En el día de hoy presentaré el práctico de enraizamiento de estacas, continuando con el tema de auxinas. Este regulador de crecimiento vegetal promueve efectos fisiológicos que ya hemos visto en los dos trabajos prácticos anteriores. Además, hay que resaltar que promueven el crecimiento de tallos y coleóptilos, estimulan la formación de raíces adventicias de los tallos y las hojas, inhiben el crecimiento de raíces en concentraciones bajas, promueven la dominancia apical, inducen la floración femenina, inducen la diferenciación vascular, retardan la abscisión de órganos, promueven el crecimiento de los frutos y regulan el tropismo, como el fototropismo y el geotropismo. Nos concentraremos en uno de estos ítems, que es la estimulación y la formación de raíces adventicias de los tallos y las hojas. Destacamos que en las plantas superiores, la propagación se promueve de dos diferentes maneras. La propagación sexual, que es a través de las semillas. Esta es el producto de la unión de dos gametas, una femenina y una masculina. Otro mecanismo que puede ser de manera complementaria y en ciertas especies es el único medio de multiplicación es la propagación asexual, donde cualquier parte de la planta es utilizada como propágulo para su multiplicación. Es el caso de la cebolla, donde se multiplican bulbos, los tubérculos, como es el caso de la papa, existen tallos modificados como los cladodios. También se pueden ver estolones en el caso de la frutilla o estacas. Las estacas han sido utilizadas como una estrategia para la agricultura para la multiplicación clonal de muchos cultivos. Según el órgano o la parte de la planta utilizada, se pueden distinguir diferentes tipos de estacas. Estacas de tallo, las cuales pueden ser de madera dura, semidura, blanda y herbáceas. Estacas de hojas, como pueden ser anturio o begonias. Estaca de hojas y yemas. Y estaca de raíces. Ya hablamos que el tipo de estaca depende del órgano de la planta, pero el enraizamiento o la producción de raíces adventicias depende de varios factores. Algunos de ellos los desarrollaremos a continuación. Primero debemos mencionar que es importante la especie vegetal. Tenemos que, para iniciar un nuevo ensayo, tener en cuenta la información existente sobre la especie y las características que presenta, tanto morfológica como fisiológicas. Otro factor a tener en cuenta es la edad del material vegetal madre. Este material tenemos que tener en cuenta tanto la especie como el tiempo que tiene. En las plantas existe una relación de carbono-nitrógeno. Esta relación influye de manera directa en el enraizamiento de estacas o en la producción de raíces adventicias. Esta relación de carbono-nitrógeno va modificándose a lo largo de la vida del vegetal. Entonces, tenemos que tener las características o saber con qué material estamos partiendo para evaluar qué resultados podemos tener o qué resultados podríamos mejorar. No es lo mismo partir de un material joven que de un material viejo con tejidos ya que pueden estar lignificados, pueden tener un envejecimiento celular y eso modificaría los resultados que queremos obtener. El estado sanitario y nutricional de la planta madre o el material de partida es importante, ya que tenemos que evaluar el estado fitosanitario de nuestro material de partida, evaluando si no presentan hongos, bacteriosis, virosis o algún patógeno sistémico. Eliminamos también
la posibilidad de daño mecánico como rupturas, rajaduras, lo cual posibilita el ingreso de patógenos al material vegetal. El estado nutricional, si es posible, tenemos que evaluar que el material de partida no tenga algún tipo de deficiencia nutricional, como tampoco haya pasado periodos de estrés en los momentos críticos. Esto determinará la respuesta del enraizamiento y producción de nuevas plantas. La topófisis o la ubicación de las ramas es importante. Como podemos ver en la imagen, tenemos que mantener nuestras ramas con una orientación definida, porque esto influirá de manera directa en el traslado de auxinas hacia los tejidos, donde se va a producir la diferenciación para la formación de raíces adventicias. Es importante también tener en cuenta la época del año. En general, se recomienda la producción de estacas en fines de otoño y principios de primavera, ya que en la época invernal este material vegetal sufre un letargo o su tasa metabólica disminuye. Esto provocará que la respuesta sea menor o sea más lenta, posibilitando que sea atacada por patógenos. Hay que tener en cuenta también la presencia de yemas, porque estas yemas también influyen en la concentración de auxinas en los tejidos para la diferenciación de raíces. El grosor del material no es lo mismo una estaca fina que una estaca gruesa. En las estacas finas, las concentraciones de auxina en algunas especies es bastante elevada, pero a la hora de aclimatación de las plantas, las estacas gruesas presentan una mayor proporción en los fotosintatos que le permiten generar plantas más fuertes y más vigorosas. Es importante tener en cuenta cómo nuestro tejido va a modificarse para la formación de raíces adventicias. Esta iniciación de raíces, según Hartmann y Kester, se puede diferenciar en 4 etapas. La primera, que es la desdiferenciación de las células madres específicas, donde este proceso de desdiferenciación de las células ocurre en los tejidos existentes, los cuales entran en un estado de reorganización y adquieren una característica de pluripotencialidad. Luego, en una segunda fase, forman las iniciales de raíces en ciertas células cercanas a los haces vasculares, las cuales se han vuelto meristemáticas por la desdiferenciación. El desarrollo subsecuente de estas iniciales se va a dar en primordios de raíces organizadas, en una tercera etapa. Y por último, el desarrollo y emergencia de estos primordios radicales hacia afuera, a través de los tallos y sus conexiones vasculares. Es importante tener en cuenta que aquí las auxinas cumplen una función importante o principal, ya que su concentración influye en las divisiones celulares como en la diferenciación celular, involucradas en el desarrollo de estas raíces adventicias. Y comenzaremos el siguiente trabajo práctico, que tiene como objetivo observar el efecto de una auxina en el enraizamiento de estacas utilizando el método lento. Los métodos para el enraizamiento pueden ser lento, donde las estacas se colocan en soluciones bajas de concentración de auxinas, entre 10 a 500 partes por millón, durante 8 a 10 horas. Luego pasan a un sustrato, que puede ser agua o perlita, o sustrato
otro tipo de sustrato. Y otro método es el método rápido, donde se utilizan altas concentraciones de auxina, 1000 a 5000 partes por millón, y se colocan unos minutos y luego se pasa a un sustrato que puede ser agua o perlita. En este trabajo práctico vamos a utilizar el método lento, donde probaremos diferentes concentraciones de auxina y posterior al tiempo de 10 a 8 horas se pasarán a agua. Existen varios productos que se comercializan para el enraizamiento, que pueden ser el ácido indolbutírico y el ácido indolacético. Ambas auxinas son de origen natural. También existe el ANA o ácido naftaleno-acético, que es una auxina sintética. Para este trabajo práctico se utilizará el ácido indolbutírico. El material vegetal seleccionado fue Salix, sauce. Se extraerán de las ramas estacas de 20 centímetros de longitud aproximadamente, las cuales se utilizarán 10 unidades o 10 estacas por tratamiento. Estas ramas se procederán a un corte en bisel en la región superior y un corte al ras en la región inferior. Se procederá a la extracción de las hojas, dejando una porción del peciolo y definiendo la posición de las yemas laterales. Tanto en los cortes como la posición de las yemas, determinaremos la topófisis o la posición vertical de las ramas. Eliminaremos estacas con presencia de lesiones o de patógenos sistémicos. Es importante destacar que Salix presenta muchas características importantes en cuanto al enraizamiento. Por sus características morfológicas, es de fácil enraizamiento en condiciones normales. Hay que tener en cuenta que al ser una especie riparia, podremos tener una buena respuesta en inmersión en agua. Las estacas seleccionadas van a pasar a vasos de precipitado previamente rotulados con cada uno de los tratamientos. El lote 1 o el tratamiento 1 contiene agua destilada y ese va a ser nuestro testigo. El lote 2 posee 10 partes por millón de IVA, el lote 3 50 partes por millón, el lote 4 100 partes por millón y el lote 5 200 partes por millón de IVA. Como habíamos mencionado, utilizaremos el método lento, los cuales va a pasar las estacas por 8 a 10 horas en estas concentraciones y posterior a ese tiempo serán lavadas y colocadas en un vaso con la mitad de su contenido con agua. Cada tratamiento pasará a un vaso previamente rotulado y en condiciones de luz difusa. Se esperarán 14 días con cambios diarios del contenido de agua para evitar contaminación o putrefacción. Concretados los 14 días, pasaremos a el registro o la toma de datos, las cuales se volcarán en esta planilla que tenemos en la presentación. Vamos a tener en cuenta el número total de estacas, que son 10 estacas por tratamiento, el porcentaje de estacas enraizadas, que se determina por el número de estacas enraizadas sobre el total de estacas por 100, el número de raíces mayores a 1 centímetro y si existen observaciones particulares. Los resultados obtenidos luego de los 14 días fueron volcados en la planilla y lo que se presenta a continuación son diferentes fotografías
correspondientes al tratamiento efectuado, donde podamos observar la influencia de la adición de IVA en diferentes concentraciones. Como podemos ver en la tabla, volcamos los resultados obtenidos del enraizamiento de estacas. Podemos observar que en la especie de sauce Salix se obtuvieron respuestas al enraizamiento de estacas en todos los tratamientos. En el porcentaje de estacas enraizadas, la menor proporción se da en el agua, incrementando con la adición del ácido indolbutírico, como también aumenta con el incremento de la concentración. Si observamos la variable número de raíces mayores a 1 centímetro, el agua presenta el menor número de raíces, incrementándose hasta 50 partes por millón. Después de esa concentración, comienza el detrimento del número de raíces. Es importante destacar que cuando se incorpora una concentración mayor a la óptima, en vez de ser un promotor, en este caso, de la producción de raíces adventicias, pasa a ser un inhibidor por las altas concentraciones que va a presentarse en el medio. Entonces, habiendo leído la guía de trabajos prácticos y con las explicaciones a continuación, se deberán concretar y presentar las actividades correspondientes a este práctico. Muchas gracias.